Ahora que ya estamos familiarizados con las vistas ortográficas, vamos a hablar de un concepto muy importante que es el pivot point o el punto de pivot. Si se dan cuenta, todas las geometrías que yo he utilizado hasta el momento para realizar los ejemplos han tenido un pivot point que se encuentra en el centro exacto de la geometría. Por eso es que, por ejemplo, este cubo, cuando yo lo agrando, lo escalo, vemos que la modificación ocurre del centro hacia afuera. Igualmente, cuando lo roto, vemos que el cubo realmente no está modificando su posición actual, sino que está rotando sobre su propio centro. Eso es porque Maya por default, al crear cualquier geometría, una esfera, un cubo, un plano, o incluso algunos otros nodos que no son geometría como tal, Maya ubica el pivot point en el centro exacto. Sin embargo, ese pivot yo lo puedo modificar a mi antojo. En un PC con la tecla Insert y en un Mac con la tecla D. Podemos observar que tan pronto yo presiono la tecla Insert, los controles habituales, en este caso de la herramienta de mover, desaparecen y ahora aparecen sencillamente los tres ejes y un pequeño círculo amarillo en la mitad. Esto sucede para la herramienta de rotar y la de escalar por igual. Sin importar qué herramienta tenga yo, en el momento de presionar la tecla Insert, el manipulador cambia. Este nuevo manipulador me indica que el pivot point se encuentra libre y listo para cambiar de posición, por lo cual yo puedo moverlo al lugar que yo quiera y volver a presionar la tecla Insert para finalizar la función. En el caso del Mac, yo debo presionar la tecla D, mantenerla presionada mientras hago el cambio que necesito, y tan pronto como yo suelte la tecla D, el pivot point vuelve y se ajusta a su nueva posición. En este momento vamos a observar que todos los cambios que yo le realice ahora a esta geometría van a hacerse efectivos a partir de este nuevo punto de apoyo, nuevo punto de pivot. Si yo roto, por ejemplo, este cubo, vamos a ver que ya no rota sobre su propio centro, sino que rota sobre este nuevo punto de pivot. Eso es muy útil para varias cosas. Por ejemplo, digamos que yo tengo un cubo nuevamente y lo ubico, gracias a las vistas ortográficas, lo ubico encima de mi grid con bastante exactitud. Pero ahora yo quiero agrandar este cubo, pero no quiero que pierda la posición que tiene sobre el piso. Si yo lo escalara, como estamos en este momento, vemos que el cubo crece del centro hacia afuera y pierdo mi posición. Sin embargo, yo puedo volver a las vistas ortográficas, le doy Insert para abrir el pivot o D en el Mac, bajo el punto de pivot a la parte inferior del cubo y cierro la operación. En este momento, cuando yo escale el cubo, vemos que el cambio sucede a partir de este nuevo punto de pivot. Entonces el cubo siempre va a estar pegado al suelo, sin embargo puedo escalarlo como yo quiera. Igualmente, digamos ahora que nuestro cubo es una puerta. Si yo quisiera que esta puerta se abriera y se cerrara, en este momento ese pivot no me sirve. Lo único que tengo que hacer es Insert, lo muevo hacia un extremo, vuelvo a darle Insert y en este momento la puerta va a rotar a partir de este nuevo eje que le acabo de otorgar. Tengan en cuenta que este cambio de pivot es de carácter permanente. Yo puedo deseleccionar el objeto y cuando vuelva a seleccionarlo, el controlador brinca y aparece en este mismo lugar. Maya recuerda cuál fue el lugar de pivot que yo le asigné y lo mantiene siempre en esa posición. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel de componentes, porque el pivot point también afecta a los componentes, no solo a los elementos como tal, vemos que algunas cosas cambian. Si yo, por ejemplo, accedo a los componentes de esta esfera, en este caso a los vértices, clic derecho, vértices, vemos que Maya promedia la selección que yo tengo en este momento y ubica el pivot en el centro. Si yo cojo, por ejemplo, un solo vértice, vemos que el pivot point está sobre el mismo vértice, pero si tomo otro vértice que se encuentre en un lugar opuesto, Maya promedia la distancia entre los dos puntos y ubica el pivot point en la mitad. Si yo selecciono varios vértices y quiero mover el pivot, lo hago de la misma forma que lo hago con el elemento general, con la tecla Insert o la tecla D. Presiono la tecla Insert
muevo el pivot a donde quiera y vuelvo y presiono. En ese momento vemos que el pivot point de los componentes cambió. Sin embargo, este cambio es de carácter temporal. Tan pronto como yo deseleccione estos vértices o cambie de herramienta, vemos que cuando yo vuelva a seleccionar, el pivot point vuelve al punto que malla promedia. Si yo quisiera, yo podría hacer que este pivot point cambie de manera permanente. Sencillamente presiono Insert, lo muevo a donde quiero y hago clic en este pequeño círculo azul que aparece aquí. Nuevamente presiono Insert para finalizar la operación y vemos ahora que yo puedo deseleccionar estos vértices, volverlos a seleccionar y el pivot point permanece ahí. Incluso puedo utilizarlo con otras herramientas igualmente o incluso con otros componentes, otros vértices que no hayan estado seleccionados en el momento inicial. El nuevo pivot es respetado para todos los componentes que yo seleccione en ese momento. Tengan en cuenta que este cambio a nivel de componentes, cuando yo lo utilizo de forma permanente, presionando este circulito azul, se queda pegado en algunas versiones de malla. Si yo abro una escena nueva, por ejemplo en este momento, creo una esfera, esta escena no tiene nada que ver con la escena anterior. Sin embargo, cuando yo le doy los vértices a esta esfera, vemos que el pivot point aparece en otro lado. Entonces es como un bug, un error de malla que pues realmente no es tan grave porque lo único que tengo que hacer es volver a abrir el insert, presionar en el circulito, cerrar la operación y ya nuevamente todo vuelve a la normalidad. Por otro lado, realmente no es muy común que uno cambie el pivot de un componente, de un vértice o de unos vértices, y mucho menos que lo haga de carácter permanente. Es posible que yo de pronto tenga algún brazo de algún personaje o algo que yo quiera cambiar a partir de un punto de pivot distinto, yo lo muevo, puedo rotarlo y ya, tan pronto yo suelte, preferible dejar que la herramienta vuelva a su lugar tradicional. Mientras que a nivel de objeto sí es muy común que yo cambie el pivot y lo ponga en la ubicación que necesite para obtener alguna rotación o alguna forma de escalar particular que yo necesite en ese momento. Si yo quiero volver o resetear este punto de pivot, tenemos esta herramienta que se llama en el menú de Modify, una herramienta que se llama Center Pivot. Ustedes ven que tan pronto yo haga clic acá, en este momento, nuestro pivot se encuentra en la parte inferior de esta geometría, pero tan pronto yo le diga Center Pivot, el pivot se resetea y vuelve al centro promediado de esta geometría. Tengan en cuenta también que si yo, por ejemplo, cambio la forma de esta geometría de forma drástica, digamos que la agrando por acá y la agrando por acá y por acá, en este momento el pivot se encuentra acá, pero cuando yo vuelva y le insista y le diga Modify Center Pivot, malla promedia el tamaño y la forma de nuestra nueva geometría y pone el pivot en el centro de esta nueva geometría.